Hola, mi nombre es Daniel Díaz y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la historia de la Constitución de Colombia. Además, también hablaremos sobre hechos dentro de esta historia que son muy importantes y que muchos contribuyeron a que se creara cierto tipo de constitución. Entonces, empezaremos por lo que es la de 1810, la Constitución del Estado Libre de Socorro. Aquí se consagra lo que es el federalismo, la libertad de los esclavos y la abolición de los resguardos. En el año siguiente, en 1811, aquí aparece lo que es la Constitución de Cundinamarca y se declara que la provincia de Cundinamarca se erige en monarquía. Dentro de ese mismo año pasaron cierto tipo de hechos muy importantes también, como el Acta de Federaciones de Provincias Unidas. Aquí, las provincias que hicieron parte de esta constitución primero fueron Cartagena, Tunja, Casanare, Pamplona y Popayán. Estos territorios formaron constituciones locales de tipo federalista, tratando de desprenderse del gobierno de Cundinamarca, pero no de la iglesia. También, dentro de ese mismo año, la constitución de la República de Tunja se crea dentro de ese mismo año y se establece lo relativo a los derechos y deberes del hombre en sociedad. En el año siguiente, en 1812, se crea lo que es la Constitución del Estado de Antioquia. Aquí se reconoce la separación de los poderes entre ramas, legislativo, ejecutivo y judicial. Esto con el fin de que el poder no se centre en una sola organización y se distribuya. Aquí se declara también la emancipación de la región y solamente se reconoce como autoridad suprema a la declarada por el Congreso General de la Nueva Granada o el de las Provincias Unidas. En el año 1821 aparece lo que es la Constitución de Cúcuta o la Constitución de la Gran Colombia. Aquí se promulgó la liberación progresiva de la esclavitud, también se acabó con la Inquisición e hizo reformas relativas a los obispos, arzobispos y algunos bienes de la iglesia. En 1830 se promulga la Constitución de la República de Colombia y siguió los parámetros de la anterior, pero disminuyó su rasgo centralista. En el siguiente año, en 1831, se crea la Ley Fundamental de Estado de la Nueva Granada. Aquí, mediante esta, se creó lo que fue el Estado de la Nueva Granada y se aprobó que no se admitieran pueblos que, separándose de el hecho de otros estados a que le pertenecían e intentaran incorporarse a la Nueva Granada, ni se permitiría, por el contrario, que los que hacen parte de este se agreguen a otros. Bueno, mi nombre es Sergio Beltrán. Continuando con la explicación sobre los tipos de las diferentes constituciones que se crearon aquí en Colombia, encontramos que en 1832 la Constitución de la Nueva Granada, esta constitución reforzó el poder de las provincias ya consolidadas desde la ley fundamental que anteriormente fue descrita por mi compañero. En el momento de la promulgación, la norma no contaba con la sanción, la cual fue producida en una reforma en el año de 1843. En este año de 1843 también se creó la Constitución de la nueva política de la Nueva Granada. Esta aún sigue los lineamientos de las anteriores y refuerza los poderes presidenciales. Eh, En 1853 encontramos la Carta Constitucional de la República de la Nueva Granada, la cual esta se derogó totalmente la constitución presidencialista y se dio paso a una constitución un poco más liberal, en la que se dio inicio al federalismo. En 1858 fue expedida la Constitución de la Federación Granadina y esta dividió la República en 8 estados federales bajo un régimen unitario. En 1861, la Constitución de la Nueva Granada, esta tuvo una suscripción del Pacto de la Unión, tuvo unas características de constitución provisional y fue suscrita por los proclamados estados soberanos de Bolívar, de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander y de Tolima. En 1863
encontramos una constitución política de los Estados Unidos de Colombia, la cual fue firmada en Río Negro, en Antioquia. Fue un poco más federalista, tuvo un preámbulo que invocó al pueblo como una fuente de autoridad. En 1886 encontramos la Constitución de la República de Colombia, que esta tuvo un carácter un poco más centralista, presidencialista, autoritario y fue un poco más confesional. En la Constitución de Colombia de 1991, la que aún nos rige a nosotros, hizo un énfasis en los derechos y libertades fundamentales. Esto sería todo y muchas gracias.